Buenos días, chicos, bendiciones. Una mañana más que el Señor nos regala hoy. ¿Cómo están? Buenos días, todo bien aquí. Bendiciones, chicos. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Un placer Me verte alegra. de nuevo. Hola Lili, hola Elías. Hola, buenos días a todos, bendiciones. Amén. Bueno, chicos, un sábado más. Nuestro penúltimo sábado del cuatrimestre, que cuando llegan estos momentos así me pongo un poco melancólica porque vienen las vacaciones y no nos vamos a poder ver más, pero bueno, para el próximo cuatrimestre nos podemos seguir viendo. Vamos a orar para comenzar y dar inicio a la reunión del día de hoy. Señor, te damos gracias por el día que nos das hoy. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y bueno, porque nos das vida, Señor, nos das salud. Gracias, Padre mío, porque tu misericordia y tu amor se refleja en nuestra vida. Señor, te pedimos que tomes el control de la reunión del día de hoy. Te la ponemos, Señor, en tus manos. Que podamos disfrutar, Señor, de esta reunión de manera amena y con armonía. Que podamos, Señor, aprender de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de la enseñanza del día de hoy. Toma el control, Señor, de todas las actividades que vamos a hacer. Toma el control del tiempo. Toma el control de la red de internet. Guárdanos, Señor, y líbranos de todo mal. En nombre de Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estar teniendo el estudio bíblico del último capítulo de Primera de Timoteo, que es Primera de Timoteo 6. Y vamos a ir leyéndolo en pequeños bloques de versículos para entonces poder estudiarlo de manera más específica los diferentes temas que se tocan en este capítulo. Pasa la siguiente, porfa, Elías. Ok, vamos a iniciar con los versículos del 1 al 2 y voy a pedirle a Marcos si los puede leer, por favor. Versículo 1 y 2. ¿Tiene que ser en Reina Valera o puede ser en Puedes español? usar la que tengas realmente. Ok, sí, sí, sí. Ok, primera de Timoteo 6, 1 y 2. Dice así: todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos deben servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amables. Muchas gracias, Marcos. Ok, como podemos ver en los versículos 1 y 2, se está hablando de un tema que probablemente nosotros no estamos familiarizados con este tema porque en nuestros tiempos no tenemos lo que llamamos esclavos. En los versículos 1 y 2 se hace referencia a este tema y quizás ustedes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo normalmente antes cuando leía la Biblia y leía que se hablaba de esclavos y que Dios daba mandatos para los esclavos y para los amos y todo esto, siempre me preguntaba cómo o por qué se permitía que antes hubieran esclavos. Esto no es algo cruel, o sea, esto no es algo malo. Entonces siempre tenía como esa duda, pero realmente en los tiempos bíblicos esta era una forma en la que las personas podían pagar sus deudas. Por ejemplo, vamos a decir que Bernardo tenía una deuda con Elías, pero Bernardo no podía pagarle la deuda de Elías, digamos que con el dinero que le debía. Entonces la forma en que Bernardo está sorprendido. Entonces, ¿cómo lo pagaba Bernardo? Bernardo se daba a sí mismo en servicio a Elías eh, como su esclavo o su servidor, por decirlo así, por una cantidad estipulada de años en las cuales ya una vez que él cumpliera con esos años de servicio a Elías, ya era como que tu deuda está saldada. En la Biblia realmente no es que Dios estaba permitiendo o él veía bien que la gente tuviera esclavos simplemente por maldad
o para tratarlos mal. De hecho, ahí tengo un versículo complementario que es Colosenses 4:1. Si me lo pudieras leer, Yari, porfa. Colosenses 4:1. Amos, hacer lo que es justo y recto en vuestro servicio, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, como vemos aquí, puse este versículo complementario para que tuviéramos una idea del contexto de lo que son los esclavos, de que realmente Dios también daba mandatos a los amos a que fueran justos con sus siervos, porque es como la imagen de Dios y nosotros, así como nosotros somos servidores de Dios, Él es nuestro amo y Él es justo con nosotros. Él mandaba a los amos en estos tiempos a que fueran justos con sus siervos. Y ya teniendo este contexto claro, podemos ver que Dios manda a todos aquellos que estaban en esta condición de esclavitud o de que eran servidores de algún amo, a que fueran respetuosos, a que les sirvieran de la mejor manera, porque de esta manera ellos iban a poder ser como el ejemplo de lo que sería Dios acá en la tierra, y como que honraban así el evangelio de Dios o la palabra por medio de su servicio, de su buen servicio hacia sus amos. Y más específicamente en el versículo 2, también habla de los esclavos que eran creyentes y que sus amos también eran creyentes. En este versículo vemos que dicen, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Yo tengo también otro ejemplo con esto. Me gusta dar muchas analogías para que entendamos a qué se está refiriendo. Imagínense que ustedes tienen un negocio. Pues, por ejemplo, mi mamá tiene un negocio, ella es repostera, pues. Y normalmente, digamos, los hermanos de la iglesia, como son hermanos de la iglesia, suelen sentirse como con la autoridad de decir que, ay, hermana, yo quiero descuento, o yo quiero un dulce gratis, porque usted es mi hermana. Entonces, un ejemplo bien, bien claro de lo que se está refiriendo aquí, no por el hecho de que tu amo sea cristiano, sea tu hermano, y tú también seas cristiano, significa que le vas a dar un servicio menor de lo que se merece. Más bien, trátalo mejor, sírvele mejor, porque es un creyente igual que tú. Y Pablo exhorta a los esclavos en este versículo a que no menosprecien a los amos simplemente por ser hermanos, sino que más bien los sirvan mejor. Entonces, esas son aplicaciones que yo le puedo dar a esta actualidad, porque realmente el tema de los esclavos no es algo que nosotros estemos viviendo, pero si nos podemos hacer esas analogías, tienen bastante sentido también en algunas cosas en la actualidad. Vamos a seguir con el siguiente bloquecito de versículos, que serían los versículos del 3 al 10. Entre el versículo 3 al versículo 10 se nos está hablando de la piedad y el contentamiento, pero lo voy a subdividir en bloquecitos más pequeños. El primer bloquecito sería del versículo 3 al versículo 5. Bernardo, si me lo pudieras leer, por favor. Vale, estoy en el teléfono. Me dicen si no me escuchan, ¿ok? Sí, sí te escuchas. Vale. ¿Se me escucha aún? Sí. ¿Hola? Sí, Sí, sí. Ah, ok, listo. Vale, del versículo 3 al 5. Nos dice, según enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Gracias, Bernardo. En este bloque de versículos del 3 al 5, como les puse aquí en este mini título, habla de la piedad como fuente de ganancia. Aquí, ok, para darles un contexto o un entendimiento mejor, lo que se está refiriendo este bloque de versículos es a aquellas personas que toman la palabra de Dios toman enseñanzas disfrazadas también de la palabra de Dios para su ganancia personal. En el versículo 5 lo dice claramente, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, es decir, la fe, el evangelio, lo quieren tomar para motivos que no son, o sea, que son deshonestos, por decirlo así. El abrir la puerta a este tipo de enseñanzas falsas que son muy comunes en la actualidad, lo que puede traer, como dice en el versículo
como dice en el versículo 4, son envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿A qué me quiero referir con todo esto? Hay personas que van a llegar y van a decir, bueno, Dios me mandó a yo ser predicador, pero las cosas que están predicando probablemente no son verdad, son cosas que ellos tergiversan a su conveniencia para ellos obtener una ganancia de esto. No están utilizando el evangelio de la manera correcta, no están teniendo las intenciones honestas. En Tito 1, 10 al 11 dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Este versículo es muy claro, habla de personas contumaces. ¿Qué significa contumaz? Una persona que se mantiene firme en su comportamiento, en sus actitudes, en sus intenciones, a pesar de que estas son malas y a pesar de que se les impongan castigos o se les den advertencias o consejos de que lo que están haciendo es incorrecto. Esa persona, por más que tú le digas que está mal lo que está haciendo, simplemente se va a mantener en su comportamiento y en sus malas intenciones. Entonces hay personas contumaces que hablan vanidades engañadoras, como lo dice en este versículo, a los que dice que hay que taparles la boca. No debemos escuchar ese tipo de enseñanzas, debemos ser sabios para nosotros guardar lo que es el evangelio. Más adelante lo voy a hablar más a fondo, guardar lo que es el evangelio verdadero de Dios, las enseñanzas verdaderas, y no dejarnos engañar por personas que están utilizando esto para ganancia propia. Un ejemplo claro que he visto bastante en la actualidad es, por ejemplo, este tipo de personas que tal vez quieren venir o que quieren tergiversar la palabra tomando toda esta parte de la prosperidad. No sé si ustedes lo han visto. Si bien es cierto, la Biblia dice que Dios nos va a prosperar, sí, pero hay personas que toman esto y lo tergiversan para ganar dinero de las personas que tal vez no están muy fuertes en la palabra y no saben qué es lo correcto o no. Sorry, que me trajeron desayuno. Entonces, una forma en que les puedo ejemplificar esto es, digamos, que yo vengo hoy y digo, bueno, Dios me está revelando que Yariela va a dar $500 para Gedón. Yariela va a donar $500 para Gedón, y si ella hace eso, Dios la va a prosperar y le va a dar un carro a Yariela mañana. O sea, yo vengo aquí y yo te digo eso, Yari, y tú dices, y que, wow, en serio, yo quiero un carro. Si Dios te dijo eso, yo tengo que obedecer. Y Yariela, yo no sé dónde va a sacarlo, pero ella va a sacar los $500 y los va a dar. Y Yariela llega mañana esperando su carro y nunca llegó. ¿Por qué? Porque realmente estas no eran revelaciones que venían de Dios. Entonces, esto es un ejemplo que les puedo dar de el utilizar la piedad de manera engañosa. Hay que tener mucho cuidado con esto. En 1 Timoteo 1:4 nos dice, ni le prestes atención a fábulas y genealogías que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. No le presten atención a este tipo de engañadores, que al final lo que va a traer eso es disputa. ¿Qué pasa cuando Yariela no encuentre su carro? Ella va a ir corriendo a donde esa persona le va a decir, ¿qué pasó? Tú me dijiste que Dios te reveló esto y no pasó. Entonces ahí se va a formar la pelea en la iglesia. Yariela ya no va a querer ir más porque se dio cuenta que era un engaño. Entonces, tratemos de siempre tener esto bien claro, tener nuestras convicciones firmes y saber qué son las cosas que vienen o no de Dios. Entonces, ya hablamos un poquito de esta parte de los versículos 3 al 5 que nos hablan de la piedad como una fuente de ganancia deshonesta. Vamos a seguir con los versículos del 6 al 8, en los que vamos a hablar, bueno, entre el versículo 6 al 10, vamos a hablar de dos tipos de personas. Unos que son los que están contentos con lo que tienen y otros que son los que son avaros y están, por decirlo así, obsesionados con el dinero. Entonces vamos a iniciar con contentos con lo que tenemos del versículo 6 al 8. Si Lorena me los pudiera leer, por favor. ¿De qué libro están viendo? Es que en ese momento no me había conectado. Ah, dale, tranquila. Estamos en 1 Timoteo 6. Ok. 6 al 8. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero, pero solo para el que se contenta con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos.
Si tenemos que comer con lo que vestimos, ya nos podemos dar por satisfechos. Sorry, yo me enredé, pensé que estabas leyendo donde no era, pero es que tienes otra versión. Y ahí ya. Ok. En esta parte, lo que podemos ver es que en el versículo 6 se habla de lo que es la piedad acompañada de contentamiento. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esta pequeña frase, piedad acompañada de contentamiento, quiero que la guarden en sus corazones de hoy, porque lo que significa, a lo que se refiere es a aquellas personas que, sin importar su situación material, sin importar cuál sea su situación, digamos, que económica, si están teniendo problemas materiales, si no tienen lo último en la moda, sin importar cómo esté su situación material, ellos están felices con lo que ellos tienen, están agradecidos principalmente. Y esto era una virtud que en los tiempos bíblicos tenía mucha estima. Una persona que practicara lo que era la piedad acompañada de contentamiento era una persona que se tenía en alta estima, y los antiguos filósofos griegos realmente apreciaban mucho esta actitud. Y es algo a lo que Pablo está exhortando a Timoteo aquí a que lo practique. En Filipenses 4:11 el mismo Pablo dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ese es el primer lado de la moneda. Ahora vámonos al otro lado de la moneda, que es del versículo 9 al 10. Esto lo voy a leer yo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Como podemos ver aquí, es todo lo contrario, el amor al dinero. Dice en Proverbios 28:22, solo para complementar, se apresura el rico a ser avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Qué fuerte es el versículo de Proverbios. Cuando vemos que en el versículo 10, en el versículo 10 de primera de Timoteo 6, se menciona una verdad de los proverbios que es la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí quiero hacer una salvedad. La Biblia no dice que lo malo es el dinero. La Biblia dice no es, que es malo tener dinero o que es malo tener bienes materiales. Eso no es lo malo. Lo malo es cuando ya tú amas el dinero por encima de todas las cosas y estás dispuesto a hacer lo que sea por el dinero, que es lo que definimos como avaricia. La codicia, el amar el dinero sobre todas las cosas, esto nos puede llevar hasta extraviarnos de la fe, como dice el versículo 10, y llevar una vida llena de dolores, de traspasada de dolores. Un gran ejemplo de esto es que muchas personas, no sé si ustedes han visto, digamos, que los políticos, pues yo creo que no es un buen ejemplo porque ellos realmente no son cristianos, pero los políticos, ¿cuánta plata no tiene esa gente? Y todos los días vemos noticias de que más y más están involucrados, que si con personas que son narcotraficantes, o que si en fraude, o que si en un montón de delitos deshonestos, simplemente por querer tener más. Y todos los comentarios que uno ve en estas cosas, y cuando salen estas noticias, la gente que dice, ¿cuál era la necesidad de hacer eso si ya tenía un montón de plata? Eso es lo que se llama codicia y lo que se llama avaricia. Y eso es lo que te va a traspasar de dolores tu vida. Al final estas personas probablemente no duermen tranquilas en la noche pensando que quieren más plata, o que si el fraude que hice, si me van a descubrir, si me van a meter preso. Eso no es felicidad. Tienes un montón de plata, tenemos aquí a esta señora, pero no eres feliz. A diferencia de estas personas de acá arriba que, o sea, de aquí a China se ve que no están en las mejores condiciones y ustedes lo ven con una sonrisa. Entonces, no es que voy a estar feliz cuando me pase algo malo, no es que voy a ser pobre y ya voy a estar y que soy todo mediocre, y que ya, bueno, soy pobre y estoy feliz así y no voy a hacer nada para tener plata. No es ese el pensamiento que nos está diciendo aquí, sino que te contentes y agradezcas lo que tienes. Dice, si tienes comida y abrigo, estés contento con esto. No te amargues si no tienes lo último de la moda o el último iPhone, porque estas cosas realmente no son lo que van a hacerte feliz. Y al final, creo que lo menciono más adelante, que cuando vayamos al cielo no vamos a llevar nada de esto. Lo dice en el versículo 9.
No, mentira, no lo hice en el versículo 9, pero lo hice más adelante. Ahí ustedes disculpen. Son muchos versículos. Pero sí lo vamos a mencionar, de que cuando vayamos al cielo, nada de esto vamos a llevarlo. Vamos a seguir con el versículo 11 al 16. A ver, ¿quién no ha leído? Creo que ya todos leyeron, ¿cierto? Y bueno, no sé si Elías tiene su conexión. Ah, llegó Elvis, perfecto. Hola Elvis, hoy todos estamos leyendo. Si tienes primera de Timoteo 6, ¿nos pudieras leer los versículos 11 al 16, por favor? Mira, la que Elvis se fue, salió huyendo. Bueno, yo lo voy a leer. Yo lo voy a leer. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En el versículo 11 vemos que se menciona la frase, mas tú, oh hombre de Dios. ¿A qué se refiere, oh hombre de Dios? En el Antiguo Testamento esta frase la utilizaban bastante para los profetas. Así era que se referían a los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, un dato curioso es que en el Nuevo Testamento esta frase, oh hombre de Dios, solo aparece en este versículo y en 2 de Timoteo 3:17. Y se aplicó a Timoteo como un hombre al que Dios le había encomendado el esparcir el Evangelio, predicar el Evangelio. En la actualidad nosotros no tenemos profetas porque Dios a nosotros mismos, a sus hijos, fueron a los que Él les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces, esta frase, oh hombre de Dios, me atrevería a utilizarla en nosotros mismos. Por eso aquí puse el versículo 11 y dejé una rayita. En lugar de ser, oh hombre de Dios, vamos a poner el nombre de cada uno aquí. Más tú, Lili, más tú, Yariela, más tú, Marcos, más tú, Elías, más tú, Lorena, más tú, Yaciel, más tú, Elvis. Huye de estas cosas y sigue la justicia. Creo que me faltó Bernardo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigue diciendo en el versículo 12 que hagamos una buena profesión delante de muchos testigos. No sueles huir de todas las cosas malas y seguir la justicia, la piedad, la fe, perdón, Bernardo, la fe, el amor, sino también dice que hagamos la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es esto de la buena profesión? No es que seamos buenos médicos o buenos ingenieros, no. Se refiere a dar un buen testimonio ante todos nuestros testigos, que sería todo nuestro prójimo. Y dice también que Jesucristo dio testimonio o dio esa buena profesión delante de Poncio Pilato. Ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de buen testimonio. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que dejemos las cosas malas, toda la avaricia, todo este uso de la piedad para nuestros propios beneficios, todo lo que ya hablamos ahorita, todas esas cosas malas, nos alejemos de eso, que sigamos la justicia, y no solo eso, sino que también tengamos un buen testimonio. Así como Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, pudo mantener una vida intachable, una vida que fue buen testimonio, no solo su vida, sino también hasta su muerte, fue de buen testimonio, aún ante Poncio Pilato. Así mismo deberíamos ser nosotros, que no solamente nuestras palabras, sino también nuestros hechos demuestren que nosotros somos hijos de Dios. Y como dice aquí, huyamos de estas cosas, peleamos la buena batalla de la fe,
echemos mano de la vida eterna. ¿A qué se refiere esto? Que no te quedes con solamente, bueno, ya yo soy salvo y ya estoy cool, pues, pretty, todo bien, puedo seguir vida normal. No te quedes con esto solamente. Echa mano de la vida eterna, comparte con otros lo que tú tienes y da buen testimonio. Y lo último también dice, guarda el mandamiento, que lo podemos traducir a obedece lo que yo te ordeno. Sencillo como eso. Es lo que Dios nos está pidiendo. Obedece a lo que Dios te ordena. Entonces, siempre pongan su nombre allí. Cada uno, pongan su nombre allí y sigamos esto que nos está diciendo el versículo 11. Nos queda poquito tiempo, pero ya estamos terminando. El versículo 17 al 19, Yaciel, ¿me los pudieras leer, porfa? Primera de Timoteo 6, 17 al 19. Si no, pues me dices normal. Hola, no tengo ahorita en mano la Biblia, Dale. así que de verdad disculpa. No te preocupes. Yo los puedo leer. De 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vemos dos palabras que son completamente contrarias. Primero dice que Dios manda a los ricos a que no sean altivos. Busqué la definición de altivez. Dice que es una persona que se cree superior a los que los rodean por su posición social o económica o por cualquier cualidad especial que la persona tenga. Y no solo eso, sino que también debido a estas mismas razones demuestra un trato distante o despreciable hacia las demás personas, como podemos ver en esta imagen. O sea, cree que está por encima de todos los demás por el simple hecho de su posición económica y su posición social. Por otro lado está la generosidad, que en estos versículos, como podemos ver, habla de los ricos y lo que Dios pide de ellos. Algo que les había mencionado anteriormente es que lo malo no es el dinero o los bienes materiales. De hecho, aquí dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no quiere que seamos pobres toda la vida y que estemos ahí todos miserables. Dios nos da las cosas en abundancia, Él nos bendice para que las disfrutemos. Pero si Dios te ha bendecido a ti y eres una persona rica o una persona que tiene lo necesario y lo suficiente y para un poquito más, no necesariamente tienes que ser rico, dice que hagan bien, tienes que hacer el bien, tienes que ser rico, no solamente en bienes materiales, sino también en buenas obras, como dice el versículo 18, sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Yo puse aquí a Selena Gómez, porque creo que todo el mundo debe conocer las cómicas bueno, no cómicas, pero las series de cuando éramos más chiquitos, y vemos ahí que ella está, no sé en qué lugar, me imagino que está en África, y está haciendo un acto generoso. Y probablemente, no sé, pues la puse ahí a propósito, porque sé que probablemente muchos están pensando, y que hay, capaz que ella nada más lo hizo para tomarse la foto y ya, o ella lo hizo nada más para tener buena publicidad y que la gente cree que es generosa. Esa es también otra cosa que nosotros no debemos estar haciendo. Tomémoslo como que ella hizo una buena, o sea, ella hizo una obra generosa, y al final está cumpliendo con lo que Dios está diciendo. Al final nosotros no somos quienes para juzgar a las personas ricas si hacen alguna buena obra, si donan algo a alguna fundación o lo que sea. Dios es el que conoce los corazones y sabe si lo están haciendo de corazón o si solo por publicidad o lo que sea. Así que no caigamos también nosotros en eso de que, ay, mira, esta persona tiene mucha plata, pudo haber dado hasta más plata, o eso no es nada para él. No caigamos en eso. Más bien agradezcamos que estas personas que están arriba, digamos, económicamente, pueden estar ayudando también a otros mediante actos generosos. Porque hay otros que ni siquiera $1 quieren dar porque no quieren volverse pobres según ellos con $1, que para ser pobres, ¿no? Entonces, si en algún momento uno de nosotros llega a ser una persona muy rica y conocida, yo no sé, siempre tengan esto en cuenta. No seamos ricos solo en bienes materiales. Busquemos también ser ricos en buenas obras. Y ya para terminar, los versículos 20 al 21, ustedes pensarán como que, bueno, estos son los versículos ya de despedida, ya que voy a aprender de esto. Pero sí hay una enseñanza aquí.
Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se extraviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Sí, son los versículos de despedida, por decirlo así, pero hay una enseñanza. Al final, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es lo que se le encomendó a él a guardar? ¿Qué es eso? Lo que se refiere definitivamente es la verdad del Evangelio y la fe de Cristo, porque a lo largo de este versículo hablamos de que estaban habiendo muchas falsas enseñanzas, y aquí también lo menciona, que dice que hay argumentos de la falsamente llamada ciencia. No se refiere a la ciencia de la medicina o a la ciencia, no sé, no se refiere a que la ciencia sea mala. Lo que se refiere es que en esos tiempos estaban surgiendo muchos movimientos o muchas ideologías que disfrazadas de que eran cristianas o de que era el evangelio, venía para confundir a las personas. Lo que les estaba tratando de transmitir era que al final de estos versículos se le dice a Timoteo que guarde lo que se le ha encomendado, que es la verdad del evangelio. Y esta verdad del evangelio se le encomendó a Timoteo en su momento, pero ahora en la actualidad también Dios nos encomendó a nosotros a guardar la verdad del evangelio. Y como les estaba mencionando, dice aquí que evitemos las pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, que les mencionaba que no es que la ciencia sea mala, o no se está refiriendo a que la ciencia es pecado o algo así, se está refiriendo a que debemos evitar eh, ciertas enseñanzas que se quieren disfrazar como de que son espirituales o de que te van a acercar a Dios, pero realmente no son la verdad del Evangelio. Y eh, estudiando un poco y me sé un poco sobre esto, me di cuenta que probablemente en este versículo Pablo se está refiriendo a un movimiento, no sé si lo puedo llamar un movimiento o una ideología que se llama gnosticismo. El gnosticismo enfatizaba como en lo que es el conocimiento espiritual, así le llamaban ellos, que el conocimiento espiritual estaba por encima de todas los mandatos o las normas del Evangelio y por encima de toda la autoridad de la iglesia. Es como que valía más tu conocimiento espiritual que lo que realmente decía la palabra de Dios, que esto está totalmente errado. La autoridad siempre es la palabra de Dios. Ellos no hablaban sobre el pecado ni el arrepentimiento, sino sobre la ilusión, la iluminación, cosas así súper extrañas. Y esta era una de las tantas o de los tantos movimientos y creencias que estaban surgiendo en estos tiempos y que estaban confundiendo a las personas. Entonces, eh, por esto es que Pablo le exhorta a Timoteo a que se aleje de estas falsas ciencias, así a llamar una ciencia, pero realmente son creencias súper erradas y sacadas quién sabe de dónde, que no te ayudan en nada a tu crecimiento espiritual, por más que eso es lo que ellos traten de profesar. Y les dejo con esto porque en la actualidad hay muchos tipos de ideas, de filosofías, de conocimientos que, o sea, uno se queda como que, wow, este montón de cosas que a veces hasta utilizan para decir que te van a convertir en una persona más espiritual o te van a acercar más a Dios. Pero al final lo que están haciendo probablemente es simplemente confundir un poco más las cosas y lentamente alejándote de la verdad del Evangelio. Entonces, tratemos de guardar la verdad del Evangelio, no desviarnos de la fe y alejarnos de estas falsas ciencias, serían como las enseñanzas que yo les dejaría de los versículos 20 y 21. Y pues eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, y si no, bueno, espero que esta enseñanza pueda ser de bendición para sus vidas y que la guarden en sus corazones. ¿Alguna pregunta, chicos, comentarios que quieran hacer acerca de la enseñanza del día de hoy? No, todo clarito. Yo creo que todo clarito, Lili.
La verdad que el libro de Timoteo es un libro que nos enseña y nos alerta de muchas cosas que en la actualidad estamos viviendo. Hay muchas cosas que como cristianos a veces, por vivir una vida cristiana, por decirlo así, conformista, no nos damos cuenta de algunos aspectos de que hay que cuidar y que son delicados. Entonces, este estudio bíblico, la verdad que nos ha enseñado eh, a estar alerta y a prestar atención a la vida cristiana que llevamos. Hemos hablado de diferentes grupos sociales, hemos hablado de diferentes temas en este libro. La verdad que este libro es bien amplio, tiene muchas cosas que podemos, se pueden desarrollar, ¿no? Con un solo versículo puedes desarrollar muchas cosas. Entonces, chicos, los exhorto a que leamos la Biblia. Estos estudios bíblicos, la verdad, nos ayudan mucho, más que todos nosotros que llevamos una carrera que nos absorbe mucho tiempo. Llevar estos estudios bíblicos en el grupo de oración nos ayuda a cada uno de nosotros a poder crecer y a poder desarrollar esa vida cristiana, ¿no?, que queremos llevar. Entonces, como siempre les recuerdo, en sus casas, lean nuevamente el capítulo, lean nuevamente los versículos. Si tienen alguna duda, algo que les llamó la atención, nos pueden escribir, con mucho gusto nosotros lo podemos exhortar y lo podemos sacar de sus dudas. Si alguno tiene algún comentario y si la verdad que esto no lo entiendo, ¿será que podemos discutirlo en el grupo? Lo podemos traer acá al grupo y entre todos nos podemos apoyar. Entonces, eso era lo que queríamos este cuatrimestre poder llevarles. Ya hoy es la última reunión que vamos a tener, o sea, aquí en el Zoom, porque ya comenzamos los exámenes finales y queremos que ustedes puedan concentrarse en esa área, ¿no? Y no tengan como que inconvenientes de venir a la reunión y dejar sus estudios o viceversa. Entonces, hoy terminamos el estudio bíblico de 1 Timoteo con el capítulo 6, que la verdad que gracias Lili por desarrollarlo. Muy interesante el último capítulo de Timoteo. Todo bien detallado y bien explicado. Me gustó mucho la enseñanza del día de hoy. Estuvo muy, muy lindo. Esa última parte de la exhortación, como por decirlo así, el cierre del capítulo, me llamó bastante la atención y yo lo tomo desde la perspectiva como médico. Y es verdad lo que dice Lili, no se está hablando de una ciencia como la que nosotros estamos practicando, no es la ciencia que estamos acostumbrados a escuchar. Está hablando de la ciencia de las ideologías, de las cosas que se pueden ver en el pero también pueden, recordemos que la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras. Entonces, trayéndolo como personas que estamos estudiando ciencias de la salud, porque aquí no solamente hay estudiantes de medicina, nosotros como estudiantes y futuros médicos o nutricionistas o enfermeras o licenciados en psicología, tenemos que saber que nuestra fe no se puede ver afectada por lo que nosotros estamos estudiando, porque vamos a encontrarnos en muchas situaciones, personas, doctores, compañeros, que tal vez puedan confundirnos con algunas ramas y algunas corrientes de la ciencia, hablando de la parte médica. Y nosotros tenemos que estar claros, chicos, cuál es nuestra fe, para que esas clases de cosas no nos confundan y nos lleven a caer en un error.
muchas personas cuando terminan la carrera y se ven en esa encrucijada, en vez de fortalecerse, lastimosamente se apartan de los caminos. Y por eso para nosotros como Gedón es muy importante traer esta clase de temas al grupo para que ustedes puedan fortalecer su fe, para que su fe se mantenga firme, para cuando vengan esas clases de cosas decir, no, yo creo en un Dios, yo creo en Jesús, yo creo en una sola línea. No puedo combinar las dos líneas. Claro, tenemos que vivir con las dos cosas, pero tratar de que la ciencia que nosotros estamos practicando no afecte nuestra parte espiritual. Así que los quiero dejar con esas palabras. Y bueno, gracias por asistir al grupo de oración, gracias a todos por sacar de su tiempo y venir al grupo. Tenemos una persona invitada, un querido amigo mío, Samuel. Bueno, él se llama Marcos, pero nosotros le llamamos Samuel porque ese también es su nombre. Él se congrega en la misma iglesia que yo me congrego y nos sigue también por las redes sociales y hace tiempo él quería asistir acá, así que bienvenido Samuel, este es el grupo de oración de medicina. Eres bienvenido. Samuel estudia, si no me equivoco, ingeniería, así que si quieres, Samuel, preséntate para que te puedan conocer. Bueno, ya ayer la dije, No se te escucha. ¿en serio? Ok, déjame desconectar el. No se le escucha al compañero. Así se me escucha, me imagino. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Hablemos por acá. Ajá, ya Yarela dijo prácticamente lo más importante. Ya, yo soy Marcos Samuel. Me pueden llamar por cualquiera de los dos nombres. Yo estoy bien con eso. Ajá, voy a la misma iglesia que Yarela, Templo de la Felicidad. 21 años, ingeniería electromecánica en la UTP. Es divertido y difícil, pero bueno, ustedes saben. Y es un placer estar aquí, la verdad. Yariela me invita y yo como que yo voy a ir, yo tengo que ir. Y hoy fue el día. Amén. Así es. Gracias, Marcos, por estar aquí. Lorena también es de nuestro clan. Ya Lorena sí la conocen. Ya tiene tiempito de estar viniendo al grupo. Pero es un placer tenerte aquí y a cada uno de ustedes en el grupo. Bueno, chicos, queríamos presentarles algunas cosas que a medida que han pasado el cuatrimestre, nos han presentado algunas dudas de algunos capítulos que hemos visto. Entonces, queremos hacerlo de manera breve y sencilla, por si alguno todavía tiene la duda, podamos aclarar algunos puntos de las cositas que hemos visto en el transcurso del cuatrimestre. Entonces, Elías. Hola, sí, yo iba a aclarar rápidamente una duda que sé que hubo con respecto al capítulo 2. No, pero sí era capítulo 2, que era con este versículo que aquí está, ¿no? Que dice que el versículo 11 y 12 del capítulo 2 que dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, si no está en silencio. Este versículo se presta muchas veces para su malinterpretación o simplemente no se le presta la atención debida, pues, porque hay como dos polos. La gente que sigue este versículo al pie de la letra, otras personas que simplemente lo omiten, y ninguno de estos dos polos es la parte correcta. Entonces, es importante ir un poco más allá, ¿no? Entonces estamos viendo aquí que Pablo está hablando sobre eso, que la mujer tiene que estar en silencio. Sin embargo, pasa a la siguiente. Sin embargo, vemos que hola. Lili, pues, sí. Vemos que en estos versículos, en Hechos 21, 8, 9, Romanos, en estos dos primeros, por ejemplo, en Hechos se está hablando de que las hijas de Felipe profetizaban. ¿Cómo es posible que mujeres profeticen si deberían estar en silencio dentro de la iglesia? Ese es el primer punto. Y en Romanos se habla de
diaconisas como la hermana Febe y también de Priscila y Aquila, que eran líderes dentro de una iglesia. ¿Cómo es posible que una líder dentro de una iglesia se permanezca callada? Entonces, esto aquí nos hace preguntar, pasa a la siguiente, si realmente Pablo se está contradiciendo. Cito abajo Gálatas 3:28 porque voy a leérselo rápidamente. Gálatas 3:28, Gálatas. Estoy buscando Gálatas. Aquí está. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí está hablando de que todos somos unos y todos somos iguales para Dios. Estamos viendo de que, hey, ¿será que Pablo se contradecía con respecto a si las mujeres pueden enseñar o no? Entonces, por eso aquí llega algo importante, pasa a la siguiente, que es conocer lo que es el contexto cultural. O sea, Pablo no se está contradiciendo, hay que conocer el contexto cultural. Recordamos que esta es una carta para Timoteo. O sea, dirigía a Timoteo para, como decir, era como los tips que le daba Pablo a Timoteo para poder liderar su iglesia. Entonces, Pablo estaba manejando esto con respecto a las cosas que estaban ocurriendo ahí. Entonces, por eso recordemos que Timoteo era su madre era judía y su padre era griego. Y en su iglesia, en Éfeso, habían tanto judíos como griegos. Y los griegos, algunos, practicaban esas viejas costumbres que ellos tenían, esos cultos paganos que ellos tenían. Y dentro de eso, en especial las mujeres, algunas eran prostitutas, pues, y estas se solían comportarse de maneras poco apropiadas dentro de la iglesia. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, a él y a su iglesia, en este caso, de que las mujeres se permanezcan en silencio, porque o sea, esto no significa que ahora todas las mujeres tienen que estar en silencio dentro de la iglesia. Esto no es una carta para toda la iglesia, esto es una carta para Timoteo y su iglesia, para que comprendan eso, ¿no? Y entonces, aquí vemos eso, ¿no? Pablo le manda esto a Timoteo. Pablo, este versículo no es un mandato permanente para todas las iglesias, sino simplemente para ese grupo, para esa iglesia en Éfeso, donde estaban ocurriendo esas cosas. Las mujeres no se comportaban, aún seguían practicando sus cultos paganos, aún seguían con su idolatría. Y esas cosas, Pablo dice, esto no está bien dentro de la iglesia. Por eso en este caso las mujeres callen y aprendan en silencio, ¿no? Así que esta es como más o menos la duda, aclarando esta duda, ¿no? De que no es que las mujeres tienen que estar en silencio dentro de la iglesia, sino que es en este caso. Porque hoy en día vemos que las mujeres pueden enseñar dentro de las iglesias, ¿verdad? Y bueno, esto abre la puerta a otros más debates, pero por ahora lo dejamos así, que es como es la forma un poco más, es la forma un poco más como, no es si correcto, pero más apropiado, más cercano, como, hey, esto sí tiene más lógica, esto tiene más sentido. Y bueno, sí, esto era lo que quería compartirles con respecto a estos dos versículos que son un poco... Bueno, ya puedes quitar eso, Lili, muchas gracias. Que sí. Si tienen dudas o preguntas, si les quedó bien claro. No, nada, preguntas, todo clarito. Creo que todo clarito. Sí. Ah, bueno, sí. Sí, realmente eso fue una de las preguntas que hubo como que duda cuando se habló de, y me acuerdo que en ese momento estaba Caitlin, y también ella, o sea, lo expresó, ¿no? Como que ella se quedó asombrada acerca del pasaje y gracias Elías por aclararlo, porque de verdad, como yo les mencionaba en su momento, por eso es que a veces hay que ver el contexto y el tiempo en el que se escribe el pasaje, porque a veces el mensaje está dado hacia un grupo en específico y uno a veces lo toma de manera muy como que tajante, y uno tiene que analizar un poquito más y profundizar un poquito más. La otra, no duda, sino como que a ustedes les pareció interesante fue
lo de 1 Timoteo capítulo 4 sobre la apostasía. Entonces, para aclarar un poquito acerca de eso y profundizar un poco, ¿no? La apostasía está del versículo 1 al versículo 5, que habla acerca de que el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días muchas personas van a apostatar de la fe. Okay. La palabra apostatar quiere decir negar. O sea que muchas personas van a negar acerca de su fe. O sea, está hablando de las personas que son creyentes y que, o sea, transversan o cambian su fe por algo más. Entonces, esto de la apostasía es algo que estamos viviendo actualmente. Algo que tenemos que tener claro, que son cosas que hoy vivimos. Muchas personas que creen en Cristo, que creen en Dios, transversan y niegan su fe en Cristo por su propia conveniencia, porque, o sea, hay muchas cosas que hoy actualmente se viven, que muchos predicadores o muchos enseñadores de las escrituras agarran la palabra de Dios para conveniencia de ello, y era lo que antes Lili decía de las personas que utilizan la piedad de otros para conveniencia de ellos. Es lo mismo que habla de la apostasía. Entonces también en el versículo 3, que hablaba de como que algunas prohibiciones que las personas hacen, y eso lo vivimos ahora. Muchas personas dicen, no, pero ¿para qué te vas a casar? O sea, ¿para qué? Pero no estaban hablando de eso en este pasaje. Estaban hablando de estos líderes que se abstienen de lo que es el casarse o el de comer alimentos que Dios ha santificado, para ponerlo de manera espiritual, algo que totalmente normal. Entonces quieren llevar algo a un nivel muy espiritual para recibir algo a cambio. Y el Señor nos llama que eso no es lo correcto. Entonces vamos a leerlo para que puedan entender a qué es lo que voy. Voy a leérselo hasta el versículo 3, ¿ok? Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de dominio, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Entonces, la apostasía es, 1, la negación de la fe en Cristo. 2, las doctrinas erróneas que se pueden levantar. 3, la prohibición del casarse y abstenerse de alimentos que el Señor ha santificado. Así que, chicos, ojo con estas cosas, que actualmente estamos viviendo lo que dice 1 Timoteo 4. No se dejen engañar por doctrinas falsas. No se dejen engañar por personas que prediquen de la palabra de Dios, pero para su conveniencia. El Señor ha dejado el Espíritu Santo para que nos pueda guiar. Pidámosle al Señor que nos dé discernimiento para poder discernir, poder entender y apartarnos de esas clases de cosas. No creamos
en eso que dicen, no, es que yo me abstengo de algunas cosas porque yo quiero ser santa y porque yo quiero llegar a un escalón de espiritualidad más alto. No, chicos, de eso no se trata el evangelio, de eso no se trata la vida cristiana y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Este tema es un poco más profundo, pero solamente era como para traerlo a colación porque sé que a ustedes les llamó la atención un poquito. Más adelante, si alguno lo pide, lo podríamos profundizar más y podría ser una enseñanza a futuro. Pero es algo que va más allá de lo que yo acabo de decir. Así que eso era lo que queríamos compartir en la mañana de hoy con ustedes. Amén, amén. Vamos a prender las camaritas y tomar la foto. Caras que tenía tiempo que no veía. Hola, Yessie. Alguien que me ayude con la cámara porque no... Yo hoy no puedo ver. Del celular. Yo la puedo tomar. Gracias. Va, 1, 2, 3. Espérense. Ahora sí, 1, 2, 3. A ver. Voy a tomar otra por si acaso. 1, 2, 3. Listo. Bonitos y gorditos salimos ahí en esa foto. Bonito nada más. Sí, bonito. Bonito. Gracias, chicos, por venir a la reunión. De verdad que es una bendición para nuestras vidas. Esperamos que puedan pasar un lindo sábado. Chao, chicos, bendiciones. Cuídense mucho y esperamos verlos el próximo sábado.